Un saludo afectuoso y cariñoso para todos y todas, como decimos nosotros, gracia y paz. Gracia y paz para nuestros amigos y nuestros hermanos. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante de este ciclo de temas que tienen que ver con nuestra declaración de fe, un tema primordial, el cual tiene relación con las escrituras, las sagradas escrituras. Las sagradas escrituras, también como nosotros les conocemos los cristianos, como la Biblia. La Biblia es un compendio de 66 libros inspirados por el Espíritu Santo, que los cristianos evangélicos y protestantes creemos que son esos los libros inspirados. Hay otros grupos religiosos cristianos, que, como los coptos, que dicen que son 88 libros los inspirados del canon bíblico. Los católicos, los ortodoxos, sostienen que son 77. Pero a la luz de la divinidad, nosotros, por la interpretación divina y bíblica, creemos que son estos. La interpretación de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, consideramos nosotros que es en Jesucristo, en su vida, en sus enseñanzas, en sus registros, en todo lo que Él vivió. Él es el mayor intérprete de las Sagradas Escrituras y quien pudo lograr hacer la voluntad suprema de nuestro Padre Celestial. La interpretación bíblica, tenemos que dentro de ella existen muchas corrientes hoy en día. Entre algunas de ellas tenemos la corriente preterista, la corriente historicista, la mirada futurista y también una visión dispensacionalista. Pero nosotros, como cristianos, consideramos que es en Cristo Jesús donde encontramos la verdadera interpretación. Cristo no entra en este juego, ni siquiera en su época, donde existían cuatro corrientes muy marcadas como los esenios, los fariseos, los saduceos y los celotes. Él no entra en este juego, ni se inclina a ninguna de estas miradas, ni se deja manipular por ellas, sino que él no solamente interpreta bien las escrituras, sino que la vive. En este mensaje nosotros queremos invitarte a que tú puedas vivir las escrituras, aprenderlas. Quiero leer el siguiente versículo para dejar a nuestro pastor Manuel, para que pueda ahondar más profundamente en este tema. Y este versículo lo encontramos en segunda de Timoteo 3, versos 16 y 17, y dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pastor Manuel, queremos invitarlo, no sin antes poder pedir al Señor que nos dirija en este mensaje. Para eso vamos a orar. Amén. Querido Padre Celestial, Señor, tú sabemos lo importante que es para nosotros, los cristianos, conocer tu Sagrada Escritura, lo que tú dejaste, tu inspiración para que nosotros nos pudiéramos guiar por ella, Señor. Permite que a través de estos mensajes, de estos videos que nosotros estamos mostrando en lo que nosotros creemos, también pueda tocar los corazones, y no solamente quede como un aprendizaje o un conocimiento de lo que nosotros creemos, sino que también permite, Señor, que aquellos que vean los videos puedan también unirse a nosotros en esta mirada, principalmente para ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Todo esto lo queremos dejar, Señor, para que tú inspires nuestro corazón y el mensaje de hoy. Todo lo dejamos en tu mano, Señor. Amén. Amén. Agradecemos a todos aquellos que se están uniendo a nosotros en esta emisión vía internet para dar a conocer los principios o las creencias fundamentales de la Iglesia Bautista del Séptimo Día. Entre ellos, le llamamos nosotros la declaración de fe de la Iglesia Bautista del Séptimo Día, en el punto 4, donde decimos
Creemos que toda la Biblia es la palabra inspirada por Dios y es nuestra autoridad final en asuntos de fe y práctica cristiana. Creemos que Jesucristo es en su vida y enseñanza, como registrados en la Biblia, es el intérprete supremo de la voluntad de Dios para la humanidad. Entre ellos vamos a destacar algunos puntos. Le vamos a llamar aquí las Sagradas Escrituras. Algunos la denominan Biblia, otros Santa Biblia, otros Sagrada Biblia, otros le llaman el Libro Santo, otros le llaman la Palabra de Dios. Y yo lo voy a señalar aquí en mis apreciaciones como la Sagrada Escritura. En los tiempos de Jesucristo llamaban al Antiguo Testamento o libro escrito en hebreo como no con solo nombre, sino que decía la Torá, que era la ley de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, los profetas, que eran de Isaías a Malaquías, y los salmos. Y justamente en una ocasión, Jesucristo hablándole a sus discípulos cuando había resucitado en Lucas 24:44, les dijo: estas son las palabras que yo os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés. ¿Qué es la ley de Moisés? La Torá. En los profetas, todos los profetas de Isaías, Malaquía, y en los salmos. La Biblia abre con la historia de la creación en el mundo, en Génesis 1:1, cuando dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Linda expresión. Es muy bueno, es muy positivo. Y termina en la escritura sagrada, en Apocalipsis 22:21, diciendo: la gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Abre con una bendición de crear y termina con una bendición de estar para cuando el Señor venga. Las Sagradas Escrituras fueron escritas en un periodo de 1600 años, más o menos, comenzando con Moisés, que escribió 5 libros, que los que dije antes, la ley de Moisés, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Juan, el que escribió el Apocalipsis, fue el último. También, qué coincidencia, también escribió 5 libros. Juan, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan y Apocalipsis. 5 libros. Es una coincidencia muy extraordinaria. En la Biblia, como se dijo en la introducción, está compuesta de 39 libros del Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, y 27 libros en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento está escrita de Génesis hasta Malaquías y el Nuevo Testamento desde Mateo hasta Apocalipsis o Revelación. En contexto podemos decir lo siguiente, que a través del todo, el Antiguo Testamento, desde el primer momento en que Adán escogió seguir su propio camino, hasta la última vez en la que los judíos reconstruyeron el templo, estaba la promesa que venía de Dios. Promesa que comenzaba con una frase que un día, Tácito, en el huerto del Edén, esta promesa fue hecha a la serpiente, es decir, se le dijo a la serpiente: un día te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Más tarde esta promesa fue hecha a Abraham: un día serán benditas en ti todas las naciones, o todas las familias de la tierra, dice otra versión, Génesis 2:3. Más tarde la promesa vino a través de los profetas, cuando el Señor dijo: un día el Señor mismo os dará señal, y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, Isaías 7:14. Promesas bíblicas que están ahí dentro de todo el contexto del Antiguo Testamento. Hay diversas versiones bíblicas. Por ejemplo, tenemos la Septuaginta, que fue escrita 250 años antes de Cristo. Esa fue escrita por 72 hombres que ellos hicieron de hebreos, de 6 hombres por tribu. 6 hombres por tribu da 72. Que es una traducción
del Antiguo Testamento, del hebreo al griego, que era el lenguaje común en ese tiempo. Así que esto fue un gran evento. Jesús y sus discípulos probablemente utilizaron esa traducción, la Septuaginta. La Biblia también fue traducida en la Reforma por Martín Lutero para el alemán. Digamos, de otra manera, la Biblia fue traducida del latín para el alemán en Alemania. También hay la versión del oso, la Biblia del oso, en Inglaterra. La Biblia de Casiodoro de Reina, en 1569 en España, y revisada por Cipriano de Valera, 1602, que nosotros ahora en el lenguaje actual hicimos la versión Reina Valera. La verdad es que Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Nosotros la llamamos Reina Valera. Con ediciones, esa Reina Valera es la que nosotros normalmente usamos. Hay ediciones 1862, 1909, 1960, 1995, edición 2000. La edición 2000 yo la recomiendo, está muy buena. También no nos debemos cerrar porque a veces algunos hermanos o congregaciones dicen, no, la 60 es la mejor. Pero yo les digo, todas tienen mejoría. La que está más al original, a los textos antiguos del griego, en la 1909, la Reina Valera, o sea, de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. También hay la nueva versión internacional, NBI, la DHH, que significa nueva Dios habla hoy, que también es una versión bastante actual, y que los teólogos eruditos dicen que la Biblia textual 13 es una de las mejores, que interpreta con fidelidad todo lo que el Señor quiso decir o los escritos sagrados quisieron decir. Además de eso, hay algunos libros apócrifos que también han sido mencionados, que ahí hay una variedad de números de 9 y 15, y algunas Biblias católicas lo usan esos libros apócrifos porque no están considerados en el canon, no están considerados en el canon bíblico, tradicional o protestante, excepto en algunas versiones católicas, tal vez ortodoxas. No en tanto podemos decir que no hay diferentes Biblias, sino diferentes versiones. A veces los hermanos dicen, no, es que la Biblia esta es católica, esta es evangélica. No, la Biblia es la misma, solo que la versión, la interpretación es muy buena. Hay una Biblia de Jerusalén, me acuerdo yo, que tiene muy buena versión, muy buena. Es una Biblia católica que tiene muy buena versión y muy buena interpretación, inclusive los 10 mandamientos. Sobre este tema puedo decir en el contexto que el Nuevo Testamento abre con la vida de Jesús y su genealogía. Él era Dios vestido de humanidad para poder darse a sí mismo por nuestras transgresiones. Los primeros 4 libros del Nuevo Testamento registran los eventos de la vida de Jesús y su ministerio. El 5.º libro de Hechos registra la organización de la iglesia primitiva. Las 21 cartas siguientes explican la fe y dan ánimas a los hermanos y a las iglesias. El último libro es profético, es la profecía de eventos para el tiempo del fin, conocido como escritos del Juan el Revelador, que era el apóstol más joven que había, pero que cuando escribía estaba viejito, tenía unos casi 100 años. Eventos de los escritos del Nuevo Testamento. En el año 60 después de Cristo, Pablo escribió las primeras cartas. En el año 65 después de Cristo se escriben los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y los Hechos. En el año 85 después de Cristo se escribe el Evangelio de Juan. En el año 120 después de Cristo, ya habían muerto todos los apóstoles, las 13 cartas de Pablo fueron distribuidas, puestas y enviadas a todas las regiones y llamadas epístolas paulinas. Algunos textos bíblicos que nos ayudan a nosotros a entender bien la Escritura, por qué es un libro tan importante, es el siguiente. Según de Timoteo 3:16, ¿quién reveló la Escritura? Una pregunta que uno se hace siempre, que dice así: toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender,
para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. En Romanos 15:4, otro texto. ¿Por qué se escribieron estos textos, esta escritura? Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y por la consolación de la escritura tengamos esperanza. En Juan 5:39, también un texto muy importante, ¿de quién da testimonio? Aquí leo el original, lo que quiere decir la escritura. Ustedes estudian con diligencia las escrituras, porque piensan que en ellas haya la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio de mí, dijo el Señor, le dijo ahí a ellos. En Jeremías 15:16 dice, al encontrarme con tus palabras, yo las devoraba. Ellas eran mi gozo y la alegría de mi corazón, porque yo llevo tu nombre, Señor, Dios Todopoderoso. Y finalmente, un detalle importante, ¿por qué se divide en capítulos, versículos? Eso explica de la siguiente manera. En el siglo XIII, Stephen Langton era un rector de la Universidad de París y dividió la Vulgata latina en capítulos. La dividió en capítulos, en sectores, en temas. Y otro francés también, en 1551, Roberto Etienne, era un impresor, la subdividió en versículos. O sea, se fue dividiendo primero en capítulos, después en versículos. Imagínense cómo diría a uno antes, decir, ¿cómo halló Juan 3:16? Porque de tal manera, tendré que revisar todo el Nuevo Testamento. Pero esto facilita mucho para nosotros interpretar la Escritura y leerla en capítulos y versículos. Y a veces hay problemas también en las traducciones. Por ejemplo, diría yo, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Y ahí hay problemas porque algunas iglesias le interpretan de una manera y otros de otra manera. Otros dicen, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso, que no corresponde a lo que decía el autor. Al final, podemos decir que hay mucha información en las páginas de las Sagradas Escrituras, muchos datos y cifras, muchos detalles e historias. No está escrita como una novela. En lugar de eso, muestras de vida tomadas de personas que se conectaron con Dios y Dios con ellas. Es el Espíritu de Dios que nos habla a través de ella. En ella está la mano de Dios, en ella está su mano extendida. Fue escrita para que pueda haber una conexión entre nosotros y Dios. Fue escrita para que podamos saber hasta dónde llega Dios, para que podamos creer en Él. Fue escrita para que podamos conocerlo. Abra la Biblia y cuando lo hagas, abre tu corazón. Digo yo también, abro mi corazón. Y permita que Dios te hable a través de su plan de redención mostrado en las Sagradas Escrituras. Es, por lo tanto, relevante para nuestras vidas hoy, todo lo que hemos explicado en esta tarde. Así que, hermanos, no es un libro cualquiera, es un libro muy importante, tiene bastante base arqueológica que se ha descubierto a través incluso de la ciencia para decir que los textos que están escritos son los reales, son los que están aquí. Así que yo deseo que el Señor les bendiga a todos y haya entendido que nuestro principio de la Sagrada Escritura es importante. Como decía Martín Lutero en cierta época, solo escritura o solo escritura, que es muy importante para nosotros también. Que el Señor les bendiga a todos, mi deseo y oración. Amén, pastor. Muchas gracias por este hermoso mensaje, Pastor Marambio. Quiero leer también en el libro de Hebreos, en el primer capítulo, los primeros 2 versos, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Un gran mensaje, pastor. La verdad que
Las escrituras son las que nos dan la inspiración divina y las que nos permiten aprender más y más a tener una relación con nuestro Señor. Un libro interesante también es el libro de Isaías. Está compuesto por 66 libros y es como un mini resumen de la escritura. El libro de Job, también un tremendo libro que dicen que es una recopilación de Moisés y que ya era conocido en el mundo antiguo. Tantas cosas que podemos encontrar de la Biblia. Otro de las interpretaciones, digamos, de las traducciones bien buenas que existen, es la del rey Jacobo o King James, que también es extraordinaria. Pastor, quiero invitarlo a que usted mismo pueda terminar con una oración para que este mensaje pueda tocar los corazones y nos invite a todos a poder aprender, a estudiar y a conocer aún más de la Biblia. Ya, vamos a orar entonces. Señor nuestro Dios, ante su presencia dirigimos nuestras oraciones, súplicas para pedirle, Señor, primero perdón por nuestras faltas que hayamos cometido, pedirle, Señor, que nos cuide, nos guarde, guarde nuestras familias, que la escritura que hemos mencionado, la Sagrada Escritura que usamos como revelación de su palabra, como su lenguaje al ser humano, pueda llegar a nuestros corazones, atesorándola en nuestro corazón para que podamos entender mejor cuál es tu destino para la vida humana y que está escrito en ella. En tu nombre te agradecemos todo. Amén y amén.